de marzo, dando la bienvenida a la primera emisión de TVC Noticias, Robert. Está haciendo frío en la ciudad de Quito a esta hora, 9 grados centígrados, complicaciones de tránsito, sobre todo en la Simón Bolívar y también en la Occidental, así que usted vaya saliendo con tiempo, la gente que nos está viendo en Quito, que el día sea lleno de cosas positivas. A la calzada está mojada, ¿no? Claro. Lloviznó en la madrugada, así que hay que tener cuidado con la velocidad en estas vías principales. El aguacero y la neblina también, debe haber neblina en algunos puntos. Ahí le mandamos un abrazo de esos grandes. Vamos ya al desarrollo de la información. De lleno con la información. Las noticias del país. El gobierno declaró persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez, y ordenó la salida de toda la misión diplomática. Esto le dieron un plazo de 48 horas, amigos, para que, esto paralelamente, el primer mandatario dispuso el retiro del embajador ecuatoriano también en La Habana, o sea, de lado y lado. Veamos. El gobierno ecuatoriano declaró este miércoles 4 de marzo persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, así como a los 21 integrantes de la misión diplomática, consular y administrativa de ese país, acreditados en territorio ecuatoriano. La decisión fue adoptada por el presidente Noboa, quien además dispuso el retiro del representante ecuatoriano en La Habana y otorgó un plazo de 48 horas para que la delegación cubana abandone el país. La medida se fundamenta en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que faculta al Estado receptor a declarar persona non grata al jefe de misión o a cualquier miembro de personal diplomático en cualquier momento y sin necesidad de exponer los motivos. La Cancillería explicó que la decisión se adoptó en ese marco jurídico internacional. De forma paralela, mediante decreto ejecutivo número 317, el mandatario dio por terminadas las funciones del embajador de Ecuador en Cuba, José María Borja, quien también ejercía como representante ante los gobiernos de la Mancomunidad de Dominica, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, con sede en La Habana. Tras el anuncio, la sede diplomática cubana en Quito quedó bajo resguardo policial. En las horas posteriores circularon imágenes y videos captados desde la azotea del edificio, en los que se observa a una persona quemando documentos en un asador. El presidente Noboa se refirió brevemente al hecho en sus redes sociales, donde escribió parrillada de papeles, junto a un video de la quema. Ciudadanos cubanos acudieron a la embajada para realizar trámites consulares, pero encontraron las puertas cerradas y no recibieron información sobre la reanudación de la atención. El plazo para que el embajador Basilio Gutiérrez y el resto de personal diplomático abandone el país vence este viernes 6 de marzo. El gobierno ecuatoriano no ha brindado más detalles sobre la situación de las relaciones entre los dos países. Informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente Noboa relacionó el asesinato del jefe de servicios generales del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES con el crimen organizado, resaltando que lo asesinaron por negarse a firmar contratación para las mafias que intentan someter el sistema de salud. Ante eso, el primer mandatario ordenó una nueva intervención en esta casa de asistencia pública. Veamos. Con la firma de un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa dispuso la intervención del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto de Seguridad Social IES en Guayaquil. Esto se da tras el asesinato del jefe de servicios generales, Carlos Maruri. Noboa se solidarizó con la familia de la víctima, indicando que cobardes intentan someter al sistema de salud a los intereses del crimen organizado. Según el primer mandatario, el fallecido se negó a firmar contrataciones para mafias que operan detrás de supuestos servicios de limpieza. El asesinato de Maruri ocurrió el martes a las 8:25 de la mañana en la cooperativa Justicia y Libertad, en el suroeste de la urbe. Estaba en su carro cerca de su vivienda e iba a laborar. Con este decreto, el gobierno pretende neutralizar cualquier infiltración de los grupos de delincuencia organizada en esta casa asistencial. Además, dispone que el Ministerio de Salud Pública asuma de manera directa la administración del hospital, dando un plazo máximo de 5 días para designar el interventor de la casa asistencial.
mientras que ordena al Ministerio de Gobierno, Interior y Defensa encargarse de la seguridad del establecimiento y proteger a los funcionarios y personal crítico. El jefe de Estado da un plazo máximo de 30 días para realizar un inventario, tanto físico como documental, de los medicamentos, dispositivos médicos, insumos, bodegas y farmacia, informó Maite Morán. Ecuatorianos, hoy el mundo ha sido testigo de un resultado contundente. Luego de 1 año y 8 meses de investigación, la Policía Nacional del Ecuador, con el apoyo de Europol y la DEA, ejecutó 26 allanamientos simultáneos en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro. Como resultado, 16 personas fueron capturadas e incautamos cerca de $1 millón en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas vinculadas a estas estructuras criminales. Esta operación permitió desarticular una red internacional de narcotráfico relacionada con los lobos y evidenció cómo la mafia albanesa en años anteriores logró infiltrarse de forma solapada en empresas del país para agilizar el lavado de dinero. Estos resultados no son casualidad. Son parte de la decisión firme del Gobierno Nacional de luchar por este país, desarticular cada una de las redes que gobiernos anteriores permitieron que operen aquí. Y en esta guerra tienen mi compromiso que el Ecuador no luchará solo, porque nuestra convicción, entereza y entrega por rescatar al Ecuador ha generado confianza en países que hoy podemos llamar aliados. Aliados que han decidido luchar hombro con nosotros y nuestras fuerzas del orden. Hemos consolidado estas alianzas internacionales a pesar de la falta de cooperación y de control en la producción de droga de países vecinos. Nosotros estamos librando una guerra contra el narcotráfico, pero no la estaríamos librando si existiera control en la producción. Ecuador nunca ha sido un país productor. Nosotros peleamos esta guerra para darle paz a los ecuatorianos. Y esta lucha en conjunto es solo el inicio. Sabemos que el desafío es grande, pero cada golpe al crimen organizado es un paso hacia un país más seguro y con dignidad. Hoy podemos decir con certeza que no estamos solos, que jamás nos arrodillaremos y que cuando ganemos esta guerra será de pie. Continuamos con la información. La posibilidad de que la Asamblea Nacional nuevamente pueda designar autoridades está en manos del presidente de la República, Daniel Noboa, una vez que la Corte Constitucional dio paso a la propuesta que se presentó a finales del 2025. Se busca restarle esa facultad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Corte Constitucional da luz verde a una de las propuestas del régimen y permite que se pueda retirar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de designar autoridades, regresando esa responsabilidad a la Asamblea Nacional, algo que para Andrés Fantoni, por el momento, parece no quitarle el sueño. Es un proceso, todavía no se ha tenido ninguna ejecución sobre eso, tal vez esto pueda llevar mucho tiempo, pero es importante, no preocupa, porque aquí el primer eje natural que tiene el Consejo es la promoción de la participación ciudadana a través de sus escuelas de formación, y yo creo que educar a la ciudadanía es la bandera que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aparente tranquilidad del titular del Consejo de Participación, porque este cambio, a través de enmienda, no sería de la noche a la mañana. Existen dos tipos de formas tres para cambiar una constitución: un cambio completo, una enmienda y una reforma parcial. La reforma parcial necesita una aprobación previa legislativa cuando son unas modificaciones un poco más profundas. En cambio, las enmiendas, como son modificaciones de la constitución un poco más superficiales, la Corte permite que, por ejemplo, en caso de que el presidente sea petición del presidente, pues pase directamente a consulta a la ciudadanía. En este caso, la decisión de continuar con el proceso la tiene el presidente Daniel Noboa como proponente, donde sin duda se tomará en cuenta los resultados de la última consulta popular, que no le favorecieron. Aquí ya viene una conveniencia más política, porque el presidente tiene que emitir un decreto ejecutivo en el cual, en virtud del dictamen de la Corte, convoca elecciones para que se pueda realizar convoca consulta popular para que el pueblo se pronuncie al respecto. Entonces ahí le compete al Consejo Nacional Electoral organizar las respectivas votaciones para poder decidir si es que se da paso o no se da paso a esta enmienda. De insistir en el proceso y al final, el legislativo tendría que mover algunas fichas. En caso de que se apruebe, por ejemplo, la enmienda,
hace este cambio a la Constitución, lo que tocaría es que la Asamblea Nacional modifique su ley orgánica de la función legislativa, porque recordemos que esta es la ley que ordena el funcionamiento del Poder Legislativo. Aquí ya se tendría que normar cómo se hará el tema de la elección de estas autoridades. Esta pregunta forma parte del paquete que presentó el Gobierno Nacional en agosto y septiembre sobre el Consejo de Participación Ciudadana y recién se pronuncia la Corte Constitucional, informó Héctor Romero. Y justamente hablando de la Corte Constitucional, pues esta validó la propuesta de enmienda que busca trasladar la atribución de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Los magistrados también dieron luz verde a 2 iniciativas que modifican el sistema de partidos políticos y el número de los legisladores. La Corte Constitucional dio luz verde a la propuesta de enmienda constitucional presentada por el Ejecutivo, con la que se pretende trasladar la facultad de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Esta iniciativa, que el pueblo definirá en las urnas, abre la posibilidad de que la Asamblea asuma la responsabilidad de dirigir los concursos a través de la creación de comisiones de selección que evalúen perfiles con base a méritos. Aquí hay comisiones, hay distintas comisiones, se podrían encargar de hacer la revisión, la selección, sobre todo ver los méritos pertinentes de las personas que se postulen. Lo mismo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana. La diferencia es que acá vemos más cabezas y de alguna manera creo yo que un poco más de legitimidad. Una vez que se cuente con los perfiles mejor puntuados, la comisión remitirá una terna al Pleno y con 101 votos, este organismo será el encargado de seleccionar autoridades como fiscal, contralor y superintendentes. El proyecto presentado por el presidente Daniel Noboa divide a las bancadas en la Asamblea. ADN, el Partido Social Cristiano y algunos asambleístas independientes aseguran que el CPCCS ha fracasado en todos los concursos de designación de autoridades y que esa facultad debe transparentarse. Bueno, recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana es un poder del Estado que fue impulsado por el correísmo para poner autoridades a la carta. Todas las democracias racionales del mundo, obviamente esa función recae en la primera función del Estado, que es la función legislativa. Así ha sido tradicionalmente. El correísmo y Pachacuti creen que más allá de los cuestionamientos al actual Consejo de Participación Ciudadana, las autoridades de control no deben ser definidas por cuotas políticas. Lo que buscan a través de esta reforma es que a través de la dedocracia llegue acá a la Asamblea y el gobierno de turno termine designando sus autoridades. Se entenderá que con una mayoría, con la mayoría que actualmente se encuentra consolidada, pues terminará poniendo, ¿no?, a su parecer, a cómo lo han hecho hasta ahora. La Corte también dio paso a 2 enmiendas presentadas por el exlegislador Lucio Gutiérrez, con las que se busca reducir el número de asambleístas y que los movimientos políticos sean únicamente de carácter nacional. Ambas propuestas deberán ser analizadas por comisiones especializadas en el legislativo y sometidas a 2 debates en el Pleno, informó Álvaro Terán. La respuesta que tuvo la convocatoria para la inscripción de candidatos para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, de alguna forma, habría servido a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS para legitimar su trabajo. Se quiso decir que no había confianza en el proceso y se ha demostrado otra cosa. Más de 75 ciudadanos que se han postulado para este importante proceso. La narrativa respecto al cuestionamiento de los concursos se ha caído por su propio peso, por la gran cantidad de postulantes, pero sobre todo los perfiles de personas en el libre ejercicio, como jueces, como exfiscales. 23 mujeres y 52 hombres a la espera de superar la primera fase, como es la verificación de la documentación entregada, de donde saldrá la lista definitiva. Y obviamente que no estén incursos en las prohibiciones que establece el reglamento. Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, prefiere ser cauto al analizar la situación de uno de los postulantes, José de la Gasca, exministro de Gobierno. Esto porque al ser juez de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya hasta el 2031, podría generar conflicto de intereses si Ecuador está inmerso en algún tipo de litigio. Me parece que no se puede adelantar criterios en este momento. Es la Comisión Ciudadana de Selección
con la ciudadanía. Acuérdense que hay un proceso importante que usted lo conoce, que es el escrutinio público en la impugnación ciudadana, que son las fases relevantes y necesarias para hacer la verificación y que se cumpla la normativa. También se aclararon inquietudes, como si Carlos Alarcón, actual fiscal, y Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, deberían renunciar al cargo por ser parte del concurso de méritos y oposición. Una vez que se conozca si ganan o no el proceso, ahí se genera cualquier tipo de renuncia para asumir un nuevo cargo. Es decir, aplicar lo hecho en procesos de designación anteriores. Se calcula que hasta agosto ya se pueda conocer el nombre del ganador. Ustedes recordarán que los concursos demoraban 4, 3, 5 años y no había medidas coercitivas y sancionatorias. Ahora, con este reglamento que se hizo, los comisionados no pueden demorar y finalizar dentro de un proceso de 4 meses y 2 meses de prórroga en caso de que lo motiven bien dentro del pleno, si no serían cesados, cambiados por los suplentes y los suplentes tendrían 2 meses. Con esto a la espera que se publique la nómina depurada, informó Héctor Romero. Desde este mes, los médicos del Seguro Social Campesino ya cuentan con el bono geográfico que había sido suspendido desde hace 7 años. Las autoridades destacan que el abastecimiento de medicinas y el mantenimiento de los centros de salud del IES. Estamos hablando con resultados. El IES empieza a pagar cuentas pendientes que van desde la inversión en infraestructura hasta la reactivación de un bono médico campesino. Por eso, después de 7 años que no se pagó el bono geográfico, hoy es un día histórico porque vamos a empezar a pagar bono geográfico a todos nuestros médicos a nivel nacional. Es la señal que yo pedía, porque muchas veces quise desistir de estar en mi dispensario por todas las dificultades que implicaba sobre todo el invierno. Allí también se destacó que las unidades médicas del Seguro Social Campesino ya están abastecidas de medicamentos y hay un plan integral. De un 20% de abastecimiento a un 75% de abastecimiento. Hemos invertido más de $9 millones en el mantenimiento integral de 197 dispensarios a nivel nacional. Estaba previsto que el presidente Daniel Noboa asista al evento, pero la ministra de Gobierno explicó los motivos de su ausencia. Él en este momento se encuentra realizando actividades de seguridad con el bloque de seguridad. Ustedes saben que estamos en una lucha incansable e imparable contra el crimen organizado transnacional. Muchas gracias. Informó Jorge Escobar. Y como siempre, gracias por acompañarnos. Estamos ya de vuelta en este día jueves, iniciando estas horas en las cuales siempre el corre-corre en casa está presente. Nosotros contarles que vestidos como policías, escuchen bien, fueron detenidas 3 personas por el secuestro de un comerciante en Santa Ana. Esto pasó allá en Manabí. Las autoridades dieron detalles de este y de otros operativos que permitieron la captura de 5 delincuentes de extorsión, entre ellos un menor de 12 años de edad. Delincuentes simularon un operativo policial para secuestrar a un comerciante en el cantón Santa Ana, en la provincia de Manabí. Tras una persecución, la policía capturó a 3 de los implicados. Familiares ven que esto no es normal, empiezan a seguir a este vehículo que estaba con unos policías disfrazados. Estas personas, estos delincuentes, avisan a la policía, los motorizados se activan, hay una persecución en el sector de las 4 esquinas. Un vehículo cae a una zanja. En el vehículo en el que huían con la víctima se encontraron armas y municiones. Hay una pistola 9 milímetros Glock, hay una pistola 9 milímetros de fabricación austriaca, hay también un subfusil artesanal. Los detenidos fueron identificados como Juan José M., Segundo Víctor M. y Anthony Eddie B., quienes no registran antecedentes penales. La policía investiga si pertenecen a alguna organización delictiva que opera en la zona. No hay la banda del Gringo, que la banda de los Lobos, que las bandas de los Choneros, varias bandas
El problema aquí yo les había indicado que es el narcotráfico, ¿no? Y este es el problema. Da toda esta problemática, el tema de muertes, el tema de secuestros. Por el delito de extorsión también se registraron varias detenciones en Manabí. En el primer caso ocurrido en Manta, un menor de 12 años de edad fue capturado como presunto autor material de este delito. Él empezó a tomar fotografías de aquí de un local comercial a la familia y empezó a pedir $1,000, a chatear por el teléfono. La UNAS inmediatamente se activa y nos damos con la gran sorpresa que es un menor de 12 años. En Portoviejo, en 2 casos distintos, las autoridades detuvieron a 4 personas, una pareja que extorsionaba a una prima y otros 2 individuos que operaban en el sector comercial de este cantón. Tenemos ahí alrededor casi de unas 7, 8 denuncias que pedían $5,000 a varios locales. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Continuamos con la información. La policía desarticuló una banda dedicada al robo de vehículos en Orellana. Los agentes ejecutaron varios allanamientos en el lugar. La madrugada de este 4 de marzo, la policía del eje preventivo del distrito Orellana acudió a una casa por un vehículo que se estaba incendiando, pero en el sitio se percataron de algo más, pues habían 2 vehículos reportados como robados, así como autopartes, y procedieron a la aprehensión de un hombre que se encontraba en el inmueble. Siguiendo la línea investigativa, llegaron a un local ubicado en el centro del Coca, en las calles Quito y Cuenca, donde un sujeto cayó con indicios vinculantes a este delito. Se le encuentra en su patrimonio las llaves del vehículo y de las 2 motocicletas. Asimismo, se hizo una explotación en el punto del teléfono, llevando a otro allanamiento en una morada donde se encontraban 2 ciudadanos. Es así que en la parroquia San Luis Armenia aprehendieron a un hombre con antecedentes penales y aislaron a una menor de edad, porque se les encontró 450 gramos de marihuana. Con estos resultados, la policía logra debilitar una banda. Se ha podido determinar que esta banda efectivamente se dedica al robo de vehículos automotores, vehículos y motocicletas, y a su vez también se dedica posterior para ser comercializados mediante el plaqueo, el gemeleo y de igual manera resucitar también en muchos de los casos los automotores siniestrados. Informó Adriana Peralta. Sujetos en moto detonaron un artefacto explosivo en un local comercial. Es ubicado en Urdesa Central, norte de Guayaquil. Este estallido causó daños en varios establecimientos cercanos y al parecer no sería un caso de extorsión, sino el presunto cobro de una deuda. Son 2 de la mañana, otra vez, ahora sí está destrozado. Un fuerte estruendo despertó a los moradores de Urdesa la madrugada de este miércoles. Sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta un local comercial que funcionaba como negocio de venta de celulares, ubicado en la avenida Víctor Emilio Estrada y Guayacanes, y colocaron un artefacto explosivo. La detonación causó daños en la fachada de la estructura y al menos 3 locales aledaños resultaron afectados. En el que 2 sujetos a bordo de una motocicleta color negra se acercan a este local y van lanzando un objeto. Se trata de un artefacto explosivo del cual podemos ver daños en su estructura. La explosión destrozó vitrinas, puertas enrollables y parte interior del establecimiento, y por tratarse de horas de la madrugada, no se reportaron personas heridas. Los causantes de este suceso dejaron en el sitio un panfleto con un mensaje en el cual nombran a una dama de la farándula ecuatoriana. Agregaron una foto de ella y de un hombre a quien señalan como su pareja sentimental, y en el escrito le manifiestan que dile a tu marido que no es extorsión, que pague la plata. No es extorsión, es una deuda que tiene el tipo con alguien, ¿no? Pudimos verificar en el sitio que estos sujetos fueron lanzando un tipo de panfletos en el que mencionan que no se trata de una extorsión, sino más bien de deudas. Versiones manifiestan que este no es el primer suceso en contra del negocio. Detallaron que hace una semana ocurrió el mismo percance. En una ocasión anterior, este local ya había sufrido una amenaza, por lo cual la Policía Nacional recomendó que ya se retiren del lugar. Que los dueños del negocio
pusieron y ya no asoman, o sea, con la primera bomba desaparecieron ellos también, ya no me contestan el teléfono, nada ya. Mientras tanto, comerciantes de Urdesa expresaron su preocupación por este nuevo hecho violento que altera la tranquilidad de una de las zonas comerciales más concurridas del norte de la ciudad. Al comercio y al resto, porque nos asusta pues esta cuestión de aquí, imagínate. Informó Amy Moreno. La cárcel de Machala nuevamente fue escenario de noticia. Esta vez, un dron que llevaba una carga explosiva detonó en el área administrativa donde se hallaba el director del penal. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, tampoco fallecidos. El avistamiento de la nave no tripulada se registró pasada las 2 de la tarde de este miércoles 4 de marzo. Cuando los filtros de seguridad quisieron reaccionar, ya fue muy tarde. Se visualizó un artefacto explosivo a través de una aeronave no tripulada que hace detonación precisamente en la ventana en donde funciona la oficina del director del Centro de Privación de la Libertad. La detonación llamó la atención de propios y extraños que pasaban por el lugar, que a esa hora estaba muy concurrido. Inmediatamente el ECU 911 coordinó con personal del Ministerio de Salud y las unidades especializadas de la Policía Nacional, quienes reaccionaron de manera rápida. Afortunadamente no hay heridos, tanto de las autoridades como de las personas privadas de la libertad. Estamos acá con todas las unidades policiales, servicios investigativos, de inteligencia acá, hemos coordinado con Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad perimetral. Estamos canalizando acá la presencia de objetos que puedan neutralizar a estas aeronaves no tripuladas para poder prevenir que nuevamente vuelva a ocurrir. El equipo antiexplosivo del Grupo de Intervención y Rescate fueron los encargados de hacer un barrido por techos, pabellones y los alrededores del centro carcelario, mientras Criminalística levantaba los restos del artefacto volador. Presumen que el ataque estaba dirigido al director de la cárcel. Recordarán ustedes que en un evento anterior ya hubo un panfleto que estaba dirigido a las autoridades del centro y se presume que ya venía con amenaza el director, tiene su seguridad personal acá el director, pero sin embargo los grupos de delincuencia organizada insisten y esta es una muestra más de un nuevo atentado en contra de la integridad del director. Cabe mencionar que este atentado es el primero que se da en lo que va del 2026. El último hecho violento se registró el 7 de diciembre del año 2025, donde integrantes de una organización delictiva asesinaron mediante asfixia a 13 reclusos de una banda contraria. Informó Richard Ceballos. Vamos a Mataje. Allá las operaciones militares permitieron la incautación de un semisumergible y la localización de un campamento clandestino. Este era utilizado por estructuras narcodelictivas. La embarcación, indicaron desde el ejército ecuatoriano, estaba lista para iniciar una navegación prolongada y transportar droga. Fue una operación militar efectuada en la frontera norte en el sector de Mataje, la que permitió hallar el centro clandestino. Aparentemente, estructuras criminales habrían levantado un campamento para actividades logísticas y la preparación de embarcaciones destinadas presuntamente al narcotráfico. El narcosumergible de aproximadamente 35 metros de longitud, señalaron los uniformados, se encontraba listo para iniciar una navegación prolongada, vinculada a actividades ilícitas. Durante la ejecución de las operaciones militares, control y vigilancia en el ámbito interno, se logró encontrar un semisumergible en el estero Pinal. En la intervención identificaron que en su interior tenía 6.000 galones de combustible. Además, también se encontraron lanchas rápidas, 7 motores fuera de borda, 25 tanques con un total de 1.375 galones de diésel, 120 tanques de combustible vacíos, equipos de navegación y una escopeta. El cual se usa para trasladar sustancias sujetas a fiscalización. Este semisumergible tiene una capacidad que oscila entre los 3 a 4 toneladas en su interior. Las operaciones del personal del ejército ecuatoriano también se extendieron hasta Tipisca, en la provincia de Sucumbíos. Acá las tropas decomisaron 11.000 galones de combustible de procedencia ilegal, almacenados en un inmueble, representando una afectación económica aproximada de $55.000 a las economías criminales, y así debilitando la logística de las estructuras que sostienen las operaciones ilegales en el territorio ecuatoriano.
Esto mientras en la provincia de Los Ríos, los procedimientos del ejército permitieron capturar a alias Chucky y alias Cuchillo, presuntos integrantes del GAO de los Choneros, sujetos que según las autoridades serían piezas fundamentales de las actividades criminales de esta estructura delictiva. Informó Mauricio Sánchez. Las ventas de vehículos bajaron durante el mes de febrero por la paralización de la Agencia Nacional de Tránsito, impidiendo cerrar el ciclo de ventas de los automotores en todo el país. Los detalles más adelante. Seis personas fueron detenidas en allanamientos que se realizaron en Quito y en Tulcán. Se trataría de parte de una supuesta estructura internacional dedicada a reclutar ecuatorianos para explotarlos laboralmente en Asia. Les ofrecían trabajo con sueldos de hasta $5.000. Así empezó el operativo. Era a las 3 de la mañana y miembros de la Policía Nacional, con fiscales, ejecutaron los 5 allanamientos en Quito y en Tulcán. Desde los aires se vio el despliegue de los uniformados para desarticular una supuesta red de trata de personas con fines de explotación laboral. Uno por uno fueron cayendo 3 ciudadanos chinos y 3 ecuatorianos, acusados de haber ofrecido puestos laborales a través de un call center. Promesas que les pintaban a sus víctimas a cambio de jugosos ingresos económicos. Pero cuando llegaba el día del viaje, la ruta cambiaba y los llevaban a otra nación. Una vez que llegaban a países que se les ofrecía, que era como Singapur o Tailandia, en la mitad del camino, por así decirlo, cambiaban la ruta y tenían como destino final Camboya. Esto era lo que les ofrecían, asegura Edwin Íñiguez, de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Ellos eran el tema tanto de reclutamiento como financiamiento del viaje. Entonces ellos tenemos entendido que lo hacían a través de redes sociales como TikTok principalmente. Y obviamente ellos lo único que existían es que la persona, el viajante, tenga un pasaporte vigente y ellos se encargaban inclusive de un tema de financiamiento del viaje. ¿Cuánto les pagó? Tenemos entendido obviamente con pasajes, eso suponemos más o menos un término de unos $5.000. Los encargados de esta red les quitaban los papeles a sus víctimas y así evitaban que regresen con el idioma en contra. No les quedaba otra que buscar ayuda. En Ecuador tenían roles bien definidos, los encargados de concretar los viajes y los traductores. Que servían a los ciudadanos chinos para obviamente realizar la traducción simultánea de sus conversaciones, pero a su vez ellos estaban bastante inmersos, ya que en varios elementos de comisión que hemos recabado ellos están presentes con las víctimas, es decir, ellos tenían pleno conocimiento de la actividad que se estaba realizando. Todo esto fue el resultado del intercambio de información a través del Departamento de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos y denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado. Como evidencias, se incautó dinero, pasaportes, documentos. Hoy 9 ecuatorianos aún en Camboya, a la espera de regresar. Por eso avanzan las relaciones diplomáticas. Juana se cataloga como un sobreviviente de estas redes. Creyó que sería la oferta de su vida cuando una amiga muy cercana le ofreció trabajo. Confió en ella, se fue de viaje, pero en el mencionado país se dio cuenta que todo se trató de una trampa. Yo vi como a 2 personas drogaron, 2 personas robaron. Cuando ya se dieron cuenta que yo no consumía nada de los productos, ellos querían que nosotros consumamos, o sea, prácticamente tratando de volver adicto. Entonces ahí dijeron, desaparécele. Bueno, las ofertas laborales van desde los $5.000 hasta los $10.000. Las investigaciones continúan. Informó Marilyn Jaramillo. 7:37 en la mañana, vamos a Guayaquil. Allá un hombre fue detenido por la Policía Nacional, presuntamente por ser involucrado en el delito de pornografía infantil. Este sujeto, indicaron las autoridades, se fotografiaba con sus víctimas para producir archivos con contenido de abuso sexual infantil. Lamentable. Veamos. Alta policía, siga, por favor. Por 6 meses siguieron sus pasos y a accionar en contra de niñas y adolescentes. Con el apoyo de la Oficina de Seguridad Norteamericana y una ONG, la Policía Nacional logró identificar a este sujeto, quien presuntamente producía, almacenaba y distribuía archivos de pornografía infantil. ¡Abre la puerta! ¡Abra la puerta! Esta operación consistió en la investigación de un delito de pornografía infantil con la utilización de niños, niñas y adolescentes, aprovechándose de su relación, de su vínculo social, del entorno social donde vivía,
estaría realizando la producción de material de abuso sexual infantil en contra de menores. El hombre de 26 años de edad vivía en el sector del Portete, en el puerto principal, y según las autoridades, utilizaba sus propias cuentas de internet para almacenar varios videos y fotografías de abuso sexual infantil. Hemos llegado a determinar que una de sus víctimas es una niña de aproximadamente entre 10 a 11 años de edad, que sería parte de su núcleo social. Es decir, estamos determinando que podría tratarse tal vez de alguna vecina o de alguna conocida de su barrio. Incluso entre los archivos incautados se observó que se habría tomado varias fotos junto a sus víctimas. Tenemos nosotros evidencias como videos, por ejemplo, donde se ve cómo realiza acciones de carácter explícito en contra de las menores de edad. En uno de los videos inclusive se determina su rostro, donde él se firma realizando este tipo de actividades ilícitas. Un celular, una laptop y varios archivos más, es decir, de abuso sexual infantil explícito, fueron recabados como indicios por los agentes investigadores. Este operativo Orión 2 es la continuidad del operativo Gran Orión 1 que le ejecutamos la anterior semana en la ciudad de Quito y en la ciudad de Latacunga. El hombre fue puesto a órdenes de los operadores de justicia y será procesado por el delito de pornografía infantil, el cual está tipificado en el Código Integral Penal con una pena de 13 a 19 años de cárcel. Informó Mauricio Sánchez. Atención, el sector de la construcción arrancó el 2026 con un fuerte repunte en la confianza empresarial y proyecta un crecimiento superior al 4% impulsado por créditos hipotecarios subsidiados por el gobierno nacional. Esta información en instantes. Y mientras tanto revisamos que 3 personas se salvaron de ser secuestradas en Imbabura. 5 sospechosos fueron detenidos y 1 resultó herido en el cruce de balas con la Policía Nacional. Cuatro presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos fueron aprehendidos en Imbabura tras un operativo policial que incluyó persecución, disparos y el rescate de 3 personas que habían sido secuestradas durante el robo de una camioneta. En la vía panamericana E35, sector Cañaverales, provincia de Imbabura. 2 personas que saltaron de la camioneta robada lograron huir de los captores y advirtieron a una patrulla que circulaba por el sector. Según los primeros reportes, 8 sospechosos del delito de secuestro se movilizaban en 3 vehículos. De inmediato se activó un operativo por el delito flagrante y se desplegó un contingente policial en la zona de manera ininterrumpida. Al notar la presencia policial, los ocupantes de los vehículos sospechosos intentaron huir y arrojaron armas de fuego por las ventanas. Minutos después, uno de los automotores fue interceptado, generándose un cruce de disparos. Ante esta situación, un servidor policial, en uso legítimo de la fuerza, realizó detonaciones con su arma de fuego, hiriendo a uno de los sospechosos, quien fue inmediatamente auxiliado y trasladado a una casa de salud para su atención médica. Como evidencias, fueron presentadas 3 armas de fuego, 3 vehículos utilizados para la movilización de los sospechosos, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los ciudadanos aprehendidos responden a los nombres de Jonathan G., de 29 años, con procesos judiciales desde el 2018 por cohecho, extorsión y apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Julio B., Luis M., de 47 años, con antecedentes por robo y extorsión entre 2019 y 2024. Edison G., de 19 años, con antecedentes por robo en el 2023, asesinato en el 2025 y secuestro extorsivo en el 2025. Horas más tarde, la camioneta blanca reportada como robada fue localizada abandonada junto al conductor en el sector de Tumbaviro del cantón Urcuquí. Personal de la Policía Judicial informó que también los otros 2 ocupantes fueron arrojados del vehículo en el trayecto. Uno de ellos registra antecedentes penales. Desde la provincia de Imbabura, informó Amparito Rosero.
Y escucha bien, el Cantón Babahoyo fue declarado en alerta roja por el COE local debido a los estragos de la presente etapa invernal. Detalles. Las intensas lluvias registradas en las cordilleras del centro del país están generando graves afectaciones en la provincia de Los Ríos. Provocan fuertes inundaciones porque sus afluentes reciben toda el agua, principalmente en Ventanas, Urdaneta, Montalvo y Babahoyo, siendo este último el más golpeado. Por esta razón, el COE cantonal declaró la alerta roja. Según cifras de la Dirección de Gestión de Riesgos Municipal, aproximadamente 1.000 familias resultan afectadas por la temporada invernal. La ruralidad es lo más afectado en este momento. Los ríos han crecido, las mareas del Golfo de Guayaquil están altas, entonces eso un poco no permite evacuar tantas aguas. Durante este miércoles, las autoridades reportaron al menos 10 ríos desbordados en la provincia. Las crecientes han impactado con mayor fuerza en las zonas rurales, aunque el agua también ha alcanzado sectores urbanos, dejando a decenas de familias con sus viviendas anegadas y pérdidas materiales considerables. Van a menorar bastante la venta. Van a menorar bastante y queremos un poquito de ayuda, que se manifieste los gobiernos para ver cómo estamos, las condiciones cómo estamos día a día, año a año. Uno de los puntos críticos es la puntilla de Barreiro, sector donde se forma el río Babahoyo. En este lugar, el agua ha ingresado a las viviendas, obligando a sus habitantes a improvisar formas de levantar sus electrodomésticos. Tenemos que estar aquí porque no podemos mover las cosas y llevarlas a otro lado, porque son cosas que de todas maneras uno tiene que cuidarlas. Entonces preferimos comprar ladrillo y alzar las cosas para que no se destruyan, no se dañen. La creciente de los afluentes también trae consigo animales peligrosos como las serpientes, que amenazan a las familias que habitan principalmente a orillas del río. La presencia de estos reptiles ha incrementado la preocupación entre los moradores, quienes temen por la seguridad de niños y adultos mayores. Sí, hay culebra porque si mi hijo agarró una, imagínense, y no es la primera, ya hay algunas culebras por ahí que la han agarrado, la han cogido. Y da miedo, da mucho miedo por esta agua, este invierno que está pegando fuerte. Mientras tanto, la vía E25 en el tramo Babahoyo-Juján permanece anegada. La acumulación de agua alcanza los 90 centímetros de profundidad, lo que impide el paso vehicular y complica aún más la movilidad en la zona, informó Martín Soto. Las últimas lluvias han dejado al Cantón Salitre en Guayas con el 80% de su territorio inundado, según su alcalde. En la cabecera cantonal retiran el agua con bombas industriales hacia el río y también en los recintos están muy preocupados por las afectaciones en sus casas. Fueron más de 10 horas de lluvia que provocaron lo que temían, que se desbordara el río Vinces, y los patios como también los caminos vecinales terminaron inundados. En algunas casas tuvieron tiempo para levantar las camas, colchones, refrigeradoras y demás bienes, porque las habitaciones y las salas terminaron también en estas condiciones. Es el recinto Rosalena en el Cantón Salitre en Guayas, donde sufren los estragos de la etapa lluviosa que no da tregua en Guayas. Seco eso, pero ya a las 8:30 ya se vino todo ese aguaje. Otros recintos como Tres Mangos y Guachapelí también están enfrentando una situación similar. Muchos han perdido hectáreas de sembríos de arroz y plátano. Ahorita se ha destapado arriba un pedazo como unos 30 metros ya más o menos. Oye, ¿qué vamos a hacer? Pues ya con lo que manda Dios, ¿qué vamos a hacer? Y de sigue lloviendo nos vamos a pique. Mientras que en la cooperativa Santa Mariana vieron cómo el municipio los visitó colocando sacos con arena para hacer un muro provisional antes que un ramal del río llegue hasta sus cocinas. Por la madrugada de gente se llenó de agua, todo esto por aquí amaneció ya lleno de agua. Nosotros no tenemos dónde irnos porque aquí nomás es que tenemos dónde estar, pues no tenemos dónde irnos. En la cabecera cantonal, las calles cercanas al río Vinces son las más afectadas. Estas amanecieron inundadas y por eso el municipio colocó bombas para bajar el nivel de agua en el asfalto, aunque no servía de mucho porque el caudal estaba en estas condiciones. Tenemos un 80% del cantón inundado. Hemos tenido la información de 3 muros que se han ido.
en este caso pues han colapsado. Por ahora no hay personas damnificadas en los albergues. Ellos prefirieron ir a viviendas de familiares. Y al alcalde le consultamos si van a declarar al cantón en emergencia. Y esta fue su respuesta. Que si seguimos con el nivel del río, pues que sigue subiendo, pues ya tenemos que declararlo en emergencia el cantón. Informó Charlie Pisa. Las autoridades del Cabo Provincial del Guayas informaron que el mar registra incrementos anómalos de la temperatura y es por ello que se da paso a la generación de lluvias intensas. Además, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, señaló que hay más de 60 alertas por estas emergencias. La región continúa bajo alerta roja por las grandes precipitaciones que se están registrando en la presente temporada. Eso es parte del análisis durante la reunión del COE provincial desarrollado en la prefectura del Guayas. Además, se dio a conocer que las lluvias continuarán en gran cantidad debido a que el mar está experimentando un incremento anómalo de la temperatura. Sí se está mencionando que tenemos un calentamiento notorio en la temperatura del mar. Esto hace que más la humedad y otras condiciones y factores climáticos hace que tengamos mayor lluvia, es decir, mayor cantidad de agua cae en menor tiempo. Esto hace que se colapsen los drenes, los cauces naturales y por supuesto pone en riesgo la infraestructura, no solamente vial, sino muros de contención, entre otros. En ese sentido, las afectaciones ya empiezan a sentirse, sobre todo en zonas rurales de la provincia donde ya se reporta grandes cantidades de terrenos que han perdido sus cultivos. Tenemos más de 62 emergencias en la provincia, tenemos ya 20 cantones impactados por el periodo invernal, afectaciones productivas importantes en los cantones de San Borondón, Daule, Yaguachi, Salitre. Y esto representa, en términos generales, tenemos un número estimado de aproximadamente 54.000 hectáreas impactadas específicamente en el principal cultivo que es arroz. La prefecta de su parte hizo el llamado a la ciudadanía para mantener la calma y recordó que junto a su equipo están llegando a zonas de emergencia, brindando asistencia integral. Es que se ha entregado importante número de asistencia humanitaria, más de 7.200 kits de ayuda humanitaria. Informó José Morales.